Bienvenidos a esta segunda sesión del tercer módulo de este curso de preparación por la Escuela de Capacitaciones de Educación. En este caso, el módulo Conocimientos Pedagógicos. En esta segunda sesión vamos a hablar de el enfoque por competencia, ¿no?, en el currículo nacional, ¿no? Vamos a hablar de lo que es una competencia, de lo que son las capacidades, los estándares, los desempeños, ¿no? Y lógicamente, si hablamos de un enfoque por competencias, vamos a hablar, ¿no?, de algunas orientaciones que nosotros tenemos que tener en cuenta para desarrollar las competencias. Entonces, en esta oportunidad vamos a afianzar esos conocimientos, esa estrategia de análisis y resolución de casuísticas, siempre relacionados al enfoque por competencias. Muy bien. Entonces, agradecerles siempre por la puntualidad y su participación, que espero que hoy día también podamos intercambiar las opiniones, ideas, dudas, ¿no?, preguntas, porque la ventaja de la Escuela de Capacitaciones es que teniendo un grupo muy selecto podemos interactuar mucho más fluidamente y resolver todas las preguntas o las dudas que tengan. Sobre todo aprender, vamos a aprender. Bueno, el éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas, ¿no? Todos tenemos dificultades. Las dificultades se han hecho para probarnos de qué estamos hechos, ¿no, maestros? Y ese examen de nombramiento es un reto que tenemos, y ahí vamos a demostrar de qué estamos hechos los maestros, ¿no?, del Perú, y sobre todo los maestros que han sido preparados por la Escuela de Capacitaciones en Educación. Bueno, algo importante ya que decíamos, nuestros saberes previos nos hacía recordar a qué autor nos hacía recordar esta enunciado saberes previos. ¿Recuerdan ustedes, maestros? Ausubel. Ausubel, perfecto, ¿no? Ausubel, con su teoría del aprendizaje significativo, ¿no? Como estábamos hablando hace un momento, lo significativo es cuando el nuevo conocimiento está relacionado a los saberes previos. Entonces, el estudiante siente ahí que es significativo lo que va a aprender, ¿no? Le interesa, se motiva, y eso hay que generarlo en nuestra sesión. Muy bien. Entonces, ya habíamos visto también nosotros en la sesión anterior esto también sobre algunas competencias y sobre cómo poder desarrollar las competencias en nuestros estudiantes, ¿no? Cómo podemos desarrollar las competencias. ¿Ok? Fíjense ustedes, esta es la estrategia que yo les planteo y que vamos a seguir poniéndola en práctica en estas, ¿no? Siempre ante un caso tenemos que leer la situación, ¿no? La situación es la parte inicial del caso, y debo de encontrar ahí las palabras claves, ¿no? Aquellas palabras que me van a dar o me indican por dónde va la pregunta, ¿no? Luego, en la pregunta, reconocer sobre qué aspecto, qué tema están abordando en esa pregunta. Lógicamente que la respuesta tiene que estar en función de un marco teórico, ¿verdad? Y es la teoría la que estamos desarrollando y que nos permite dar con la respuesta luego correcta. Entonces vamos luego a las alternativas a partir de tener en cuenta ese marco conceptual, y lo que vamos a hacer es seleccionar una de ellas, ¿no? Entonces va a haber distractores, sin embargo, vamos nosotros con la teoría a tener mucho en cuenta esto. Fíjense ustedes, quiero partir de esto porque ya esto lo había explicado en la anterior sesión, pero quiero centrarme, la imagen anterior estaba en función al enfoque tradicional, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? Hace mucho tiempo, cuando estábamos en el colegio, nuestros profesores eran los que dictaban la clase, así, con esas palabras, ¿verdad? Dictaban la clase, nos explicaban un poco y luego saquen su cuaderno, escriban. ¿O me equivoco, maestros? A ver, ¿me pueden compartir con respecto a esa experiencia? ¿Hemos sido formados de esa manera o no? ¿Qué me dicen, maestros? Sí, maestro. ¿Y recuerdan ustedes cómo eran las evaluaciones? ¿Qué nos decían en el Preguntas momento? y respuestas. Y llevábamos, ¿se acuerdan? Los papeles oficios. ¿Recuerdan ustedes esos papeles grandes de 4 páginas, ¿no? Y que a veces, Sí. no alcanzaba, teníamos que colocar 2 más o 1 más. ¿Y qué nos preguntaban? Adicional. ¿Cómo eran las preguntas, maestros? Algunos maestros exigían que las respuestas sean tal cual bueno, se había brindado la teoría en clase, ¿no?
con puntos y comas. Exacto, ¿no? Exacto. No sé si ustedes han pasado alguna experiencia sobre esas evaluaciones, ¿no? Y maestro en secundaria, yo tenía un profesor de arte que a él le ¿Ya? gustaba que las respuestas sean tal Mm. cual él nos brindaba la información. Y si eran, la respuesta era de 10 renglones, tenías que tú escribirlo todo. Y si era de toda una cara, igual tenías que escribir. Si Sí, era completo, si eran 5 preguntas, y si la respuesta la habías hecho bien, 4 puntos, pues, ¿no? Porque era en escala de 20. sí, sí, sí. Maestra Elizabeth, algo parecido me sucedió a mí. Tenía un profesor de historia, pues, ¿no? Antes era en disciplina de historia. Y la Claro. primera pregunta, me acuerdo que Ujú, era la guerra con Chile, ¿ya? Primera ujú. pregunta, causa de la guerra con Chile. Así, sí, la pregunta, causa de la guerra con Chile. Segunda pregunta, eh, consecuencia de la guerra con Chile. O sea, que eran subtítulos de todo lo que había dictado en el bimestre, ¿no? Entonces Tenías esto, que anotar todo. y dejábamos pues para desarrollar. Yo me recuerdo que yo le contesté a la forma como había entendido, ¿no? Y, había comprendido y yo escribí la forma como yo lo sé, cómo lo había asimilado. Pero cuando Lo había entendido. claro, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Porque tenemos que comprender la información, no solamente memorizarla. Entonces, cuando me dan mi calificación, veo que estaba abajo. Me acerco, profesor, pero mire, profesor, esta respuesta está bien. ¿Y saben lo que me dijo el profesor? Me llamó, muy bien, Casas, tráeme tu cuaderno. Ujú. Y efectivamente saqué mi cuaderno, ¿no? Y me dijo luego, compara, compara, ¿está igual? Bueno, yo me sonreí y en ese momento decidí ser maestro, porque imagínense la respuesta, ¿no? O sea, pero así como ese profesor, no le echo la culpa porque así fue formado el profesor, ¿no? Así era. Antes de las universidades, el psicopedismo desde la Edad Media, fíjense cómo han sido formados los maestros con esa mentalidad, ¿no? Que él tiene el conocimiento. De ahí, eh, los alumnos a, califico sin, alumnos de luz, sin conocimiento. Así se concebía el estudiante. Era una persona sin conocimiento y que el profesor era quien vertía sus conocimientos, saberlo todo, y vertía pues y llenaba el cerebro de los niños. Y hasta que llegó Auber, ¿no? Auber dice, no, los niños llegan con conocimientos previos que han sido construidos a partir de su interacción con su contexto. Desde ahí ya va cambiando esos aspectos, ¿no? Pero fíjense, la escuela tradicional tenía como, primero, no trabajaba por competencias, sino eran por objetivos, ¿no? Para empezar, ¿no? Luego, bueno, no se abordaba como competencias, ¿no? O no se trabajaba proyectos interdisciplinarios, no, cada quien, es más, la matemática la descomponían en diferentes disciplinas, ¿no? E igual comunicación, o sea, eran asignaturas, ¿no? Y había una división del desarrollo de los conocimientos. Imagínense ustedes. Y ni qué decir, el más inteligente era quien repetía o el que tenía más memoria, ¿verdad? Ese era el más inteligente. El primer puesto era el que repetía más. Ese era Que, el más inteligente, decía, ¿no? Así se concebía. Y el el que docente, memorizaba más teoría, ¿no? sí, sí, maestro, ¿no? Así es. Así es. El docente era el centro, ¿no? Del proceso de enseñanza-aprendizaje. Era el centro, al quien a todos alumbraban, ¿no? El centro de atención. Y el estudiante eran, bueno, los agentes pasivos, ¿no? Y la evaluación era más que conocimientos teóricos nada más. Y este enfoque por competencias ya nos habla, ¿no? Que desarrolla, ya no está basado en objetivos, sino está basado en competencias, por competencias, ¿no? Que no divide las áreas, sino más bien las integra. Nosotros, por ejemplo, los maestros que tenemos o desarrollamos competencias en varias áreas, pero esas competencias de cada área no son aisladas, se integran dentro de cuando movilizamos en una sesión de aprendizaje, se movilizan todas las competencias, pero claro, por término de evaluación siempre estamos priorizando una de ellas, pero se desarrolla, ¿no? En conjunto. Entonces, ya dejamos
de la memoria, ¿no? El aprendizaje memorístico, y ahora se convierte en un aprendizaje significativo, ¿no? Lo significativo que te permite resolver problemas, ¿no? O cumplir algún propósito. En ese sentido, fíjense, ¿no? El docente ya no es el centro, es el estudiante. El estudiante es ahora el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y se asume que el estudiante es la persona que construye o reconstruye sus conocimientos, ¿no? A partir, lógicamente, del apoyo del maestro, la mediación del maestro, ¿no? Entonces, el estudiante ya deja de ser pasivo, ahora se convierte en un ente activo, ¿no? Y la evaluación, bueno, hablamos de una evaluación ya no solamente para colocar un desaprobado o aprobado, sino más bien una evaluación ya formativa, una evaluación integral, ¿no? Claro, la sumativa también forma parte, pero más allá de la sumativa, el enfoque de la evaluación es una evaluación, ¿no? Formativa. La comparación, ¿no? De lo que estábamos hablando. En el enfoque conductista, que era anterior al constructivista, el aprendizaje era simplemente un proceso mecánico, asociativo, nada más, ¿no? Repetir lo que el profesor decía. Y la motivación era extrínseca, es decir, el profesor era quien tenía que motivar, ¿no? Y era por una nota. Los estudiantes aprendían más allá por la calificación, estudiaban por no salir desaprobados, ¿no? Pero dentro del enfoque ya constructivista, aquí ya no solamente es el aprendizaje, no es solamente conocimiento, la parte cognitiva, sino también habilidades y también la parte socioafectiva. Esto lo vamos a ver a continuación cuando hablamos de eso. Miren, la competencia. Algo le explicaba la anterior sesión. En la competencia, ¿qué es una competencia? Esto es, no lo digo yo, esto es del Ministerio de Educación y lo define como un actuar, ¿no? La competencia es un actuar sobre la realidad, ¿no? Para modificar esa realidad, pero también para resolver un problema o para lograr un propósito. Fíjese, es una actuación. Una persona competente es aquel que es capaz de actuar dentro de una realidad para resolver un problema o lograr un propósito. Y para ello hace uso de diversos recursos. ¿Y cuáles son esos recursos o saberes? Conocimientos, destrezas o habilidades motoras y la otra parte, la parte afectiva, ¿no? Y tiene que ser con pertinencia. Por ejemplo, si nosotros observamos aquí en la imagen, vemos que hay ahí un obstáculo, hay un problema ahí, ¿no? ¿Cuál es el problema que se plantea ahí, maestros? ¿Pueden mencionarme ahí? ¿Cuál es el problema que tiene ese niño que va en bicicleta? Hay una grieta ahí, ¿no? Hay una Que tiene que grieta. saltar, Muy bien, Tiene usted que ya cruzar. cruzar. hay que cruzar esa grieta que está ahí, ¿no? Ese precipicio que se ha formado. Ujú. Entonces, aquí si hablamos de competencias, si hablamos de competencias, vamos a ver que aquí van a entrar en juego los conocimientos, las habilidades motoras inclusive, ¿no? Y la parte afectiva. Entonces, en la parte de los conocimientos dirá, bueno, el niño dirá, si yo voy despacio con bicicleta pedaleando despacio, ¿no? Esto me voy a caer. Necesito coger, ¿no? Ir a velocidad para que con el impulso pueda salir volando y pueda cruzar esa grieta. Ah, ese es el conocimiento. Pero necesita también que pedalee con fuerza, o sea, que sus extremidades inferiores, que coja bien el timón, que pedalea fuerte, ¿no? Que mire bien. Esas habilidades motoras también son necesarias para resolver el problema. Y definitivamente la actitud, ¿no? Porque si él desde el primer momento dice, no, tengo miedo, me voy a caer, no lo va a hacer. ¿Se dan cuenta? Entonces, para resolver un problema, necesitamos esos tres saberes. Lo cognitivo, lo procedimental, o lo motor, ¿no? La habilidad motora, y la actitudinal. Todo esto desarrollamos, La actitud. ¿no? Todo esto desarrollamos en las competencias. O sea, que aquel profesor que me dijo, tráeme tu cuaderno, compara, se estaba rigiendo solamente a una parte de la competencia, ¿no? Solamente Conocimiento. al conocimiento, nada más. Pero estábamos Ujú. dejando de lado, ahora nosotros ya desarrollamos conocimientos, es importante,
pero no es el fin de nosotros, no es darle un tema, sino es más bien desarrollar en ellos competencias. Entonces, el conocimiento, ¿no? O digamos, que la información, porque nosotros lo que nosotros brindamos es información nueva, pero se convierte en conocimiento en la medida que esa información se convierte en útil para resolver un problema. Ahí estamos hablando de conocimiento, ¿no? De un saber. Cuando esa información se convierte en utilidad para resolver algún problema. Entonces, allí tenemos nosotros que trabajar. Entonces, ese conocimiento, desarrollar esas habilidades procedimentales también y la parte actitudinal que es muy importante. Esto es desarrollar competencias. Esto es lo que tenemos que decir. Y cuando nos pregunte cuáles son los aprendizajes que debemos desarrollar en los estudiantes, competencias. Esas son. Nosotros desarrollamos competencias. ¿Cuáles son los aprendizajes? Las competencias. ¿Verdad? Las competencias. Que cada área pues desarrolla sus competencias, ¿no? Entonces, la competencia viene a ser esa facultad que tiene toda persona de combinar, fíjense ustedes, una serie o un conjunto de capacidades. O sea que dentro de las competencias tenemos las capacidades. Y claro, ustedes pueden visualizar, ¿no? Ustedes que son maestros de repente inicial, primaria, o secundaria, fíjense, nuestra área tiene competencia, ¿no? Entonces, tiene sus competencias y esas competencias también tienen capacidades. Entonces, para el currículo nacional, las competencias y las capacidades son las mismas, desde inicial hasta secundaria. ¿Qué varía? Los indicadores, ¿no? Ahí los que son los más graduales. Entonces, esas capacidades, ¿no? Entonces, la competencia es un conjunto de capacidades. ¿Y qué sabemos por capacidades? Las capacidades son los recursos para actuar, son esos recursos, esas herramientas que nosotros le vamos a proporcionar al estudiante para que pueda resolver o actuar en un determinado momento, ¿no? Un espacio. Y esas capacidades pueden ser conocimientos, habilidades y actitudes. Esto es lo que debemos desarrollar en nuestros estudiantes, ¿no? Para que puedan afrontar cualquier situación, ¿no? Cualquier situación. Y aquí hablamos de la transferencia, ¿no? Que la transferencia que es un recurso auxiliar del aprendizaje, ¿verdad? Es que aquello que aprendí en la escuela me sirve para resolver alguna situación, ¿no? En otro momento. Hablamos de estándares también acá. Definitivamente, así como el sistema educativo peruano, para garantizar un servicio de calidad, tiene sus principios de la educación peruana, que hemos visto en la sesión anterior, ¿no? Entonces, también tiene esos estándares de aprendizaje. Y los estándares están en niveles, hay 8 niveles de esos estándares de aprendizaje, ¿no? Que son descripciones, ¿no? Son descripciones del desarrollo de la competencia, ¿no? En un nivel creciente. Entonces, los estándares de aprendizaje nos permiten visualizar, ¿no? ¿Qué aprendizajes el estudiante ha tenido que desarrollar al término de un nivel o de un ciclo? Ahora, y los desempeños, como les decía, ¿qué evaluamos nosotros? Desempeños. ¿Qué evaluamos? Desempeños. Y ahí viene la pregunta, ¿no? Dime cómo evalúas y te diré cómo enseñas. Los desempeños son esas descripciones específicas que debemos observar, ¿no? En nuestros estudiantes para ver si han logrado o no han logrado sus competencias. Si yo les digo, muy bien, la próxima semana hemos hablado de la comunicación, muy bien, de la comunicación oral, la próxima semana ustedes van a explicarnos algún tema en específico que han elegido, ustedes explíquenos, es que ya lo reté, me van a explicar sobre algún aspecto, me van a comentar sobre cómo viven ustedes las fiestas patrias, por ejemplo. Entonces ahí, ¿no? Le doy su rúbrica, dice, estos son los criterios que voy a tomar en cuenta, porque eso es importante que dentro de la evaluación es que decirle al estudiante en qué se le va a evaluar y cómo se le va a evaluar. Entonces, ya ahí, cuando ellos van a exponer, ahí voy a ver la comunicación oral, a ver si han logrado comprender y sobre todo aplicar de alguna manera, esas características, ¿no? De la comunicación oral.
si yo les he desarrollado con ellos el tema de la exposición oral, yo no les voy a preguntar, o mi evaluación no va a ser una prueba escrita. No, les haré exponer, ¿no? En equipo o de manera individual, trabajarán un tema y lo van a exponer. Esa va a ser la evaluación. En esa evaluación miraré pues si manejan el tema, ahí está la parte cognitiva, si han respetado la estructura del texto expositivo, ahí está lo cognitivo, pero también voy a ver pues la forma como movilizan sus manos, ¿no? Los gestos, la parte de cómo se comporta, si sabe escuchar las preguntas, cómo se dirige a los demás, la parte actitudinal, fíjense ustedes. Entonces, esto es importante ya y estaremos evaluando los desempeños. Entonces, mayormente los desempeños son las actuaciones que nosotros tenemos que promover para que los estudiantes puedan poner en práctica todo lo aprendido, es decir, las capacidades, ¿no? Que son parte de las competencias. Y en este cuadro que ustedes van a ver aquí, esta imagen, está ahí relacionado todo lo que he mencionado, ¿no? La competencia como esa facultad que tiene la persona de combinar capacidades. ¿Y cuáles son esas capacidades? Para resolver un problema, lograr un propósito, combina conocimientos, habilidades y actitudes. Eso tiene que ver de acuerdo, ¿no? A esas capacidades, actitudes. Esa va a estar en función de esos estándares de aprendizaje. Seguramente ustedes han visto esta imagen, ¿no? Esta imagen de 11 recuadros, hay como un rompecabezas que corresponde al perfil de egreso. Entonces, esa es una visión común, ¿no? De los aprendizajes que deben lograr todos los estudiantes. Y esto permite pues unificar estrategias, criterios, ¿no? Metodologías para lograr estas competencias. Muy bien, tenemos ahí la sesión número 2, ¿no? Y siempre la Escuela de Capacitaciones preocupado porque ustedes entiendan y salgamos con toda esa seguridad para ese examen. Muy bien, pregunta 1, vamos resolviendo, vamos preguntando de lo más sencillo a lo más complejo. Las competencias evidencia de ver cómo vemos las competencias. La pregunta es acá, dice se evidencia, porque todas las alternativas tienen que ver con las competencias, definitivamente que sí. ¿Ya? Pero ¿cómo se evidencian? ¿Cómo medimos las competencias? ¿Cómo yo observo, percibo que el estudiante ha desarrollado esas competencias? Bueno, el saber conocer sería una parte de esas competencias, ¿verdad? Ya hemos visto que se moviliza en una competencia. Capacidades. ¿Y cuáles son esas capacidades? Son cognitivas, procedimentales y actitudinales, ¿verdad? Muy bien. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo se evidencia? Nos dice la pregunta, maestro, ¿cómo se evidencia? O sea, ¿cómo nosotros nos percatamos de que el estudiante ha logrado desarrollar competencias? La respuesta correcta aquí, maestros, de acuerdo a lo que me están indicando, ¿cómo se evidencia en un enfoque por competencias? Evidencian por los desempeños. Lo he explicado, ¿no? Los desempeños. Y voy a recordar, miren acá, desempeños son descripciones de lo que hacen los estudiantes cuando están en un proceso de alcanzar una competencia. Es lo que hacen, ¿no? Entonces, la respuesta correcta aquí, maestros y maestras, para esta pregunta es el saber actuar. No te han puesto desempeños, pero sí te han puesto la definición de lo que es desempeño. El desempeño es el saber actuar, es el saber actuar. Bien, dice, si la profesora Alberta busca desarrollar en sus estudiantes una serie de aprendizajes complejos que consigan la transferencia y combinación apropiada de capacidades muy diversas para modificar una circunstancia y lograr un determinado propósito, me está hablando de la competencia, ¿no? Que logren un saber actuar contextualizado y creativo. La docente trabaja bajo la idea de que el aprendizaje es de carácter longitudinal y cíclico, ¿no? Cíclico que da vuelta, ¿no? Dado a que se reitera a lo largo de toda la escolaridad. Ello a fin de que pueda irse complejizando de manera progresiva. Es el aprendizaje que se puede ir complejizando de manera progresiva
y permita al estudiante alcanzar niveles cada vez más altos de desempeño. Pregunta: ¿a qué conclusión podemos llegar sobre la práctica pedagógica de la profesora Alberta? Interesante, ¿no? Entonces vamos viendo acá, vamos analizando la situación. Como les decía anteriormente, tenemos que analizar la situación y la situación es todo lo que está aquí. Esta es la situación. Y luego vamos a la pregunta. ¿Ya? Entonces, en la pregunta ya sé que me dice, si me están, ¿a qué conclusión podemos llegar sobre la práctica? Me están preguntando sobre la práctica de la maestra. Entonces tendremos que en la situación verificar qué palabras claves me dicen acerca de esa práctica. Muy bien. ¿Qué me dicen acerca? Que la profesora Alberta dice busca desarrollar en sus estudiantes una serie de aprendizajes complejos. Muy bien, desarrollar aprendizajes complejos que consigan la transferencia. Fíjense, la transferencia y combinación de capacidades. Aprendizajes complejos que habla de la transferencia, o sea que eso que va a aprender le sirva para aplicar a otras situaciones, que combine las capacidades, ¿no? En diversas circunstancias para lograr un propósito. Esto es para lograr un propósito determinado y para lograr un saber actuar. Esto es concepto de qué me están hablando. Estos son conceptos de qué, maestros. Lograr un propósito, combinar capacidades, que ese conocimiento, la transferencia sirva para que sea útil ese conocimiento, ese aprendizaje. ¿De qué me están hablando? Y luego me dicen que la docente trabaja bajo la idea de que el aprendizaje es de carácter longitudinal y cíclico. Miren, el aprendizaje es cíclico, dado que se reitera y cada vez se va complejizando los conocimientos de manera, ¿no? De manera progresiva, se hace más complejo, hasta alcanzar altos niveles de desempeño, ¿no? ¿A qué conclusión podemos llegar sobre la práctica de la profesora Alberta? Vamos con las alternativas. Nos dice, la maestra se centra en el desarrollo de capacidades cognitivas. ¿Será cierto eso? Vamos a ver. Alternativa B, su concepción de aprendizaje corresponde a la pedagogía tradicional. Alternativa C, se aplica el socioconstructivismo durante las sesiones de aprendizaje. Alternativa D, su trabajo docente es coherente con el enfoque por competencias. Entonces, ¿qué podemos decir ahí sobre la práctica pedagógica de la profesora Alberta? Alternativas, maestros. Profesora Yané, a ver, la D, profesor Marcellana, profesora Yané, ¿la D es para ustedes la respuesta o la que descartaríamos? La respuesta, maestra. La respuesta, ya. Perfecto, sí, maestra, sí. Alternativa correcta es la D. Su trabajo es coherente con el enfoque por competencias. Esa es la respuesta correcta. Perfecto. Sí, esa es la respuesta correcta. Alternativa, su trabajo es coherente, ¿no? Con el enfoque por competencias. Fíjense, nos preguntaban sobre la práctica pedagógica y lo que nosotros habíamos detectado en la situación, por eso es importante que ustedes subrayen en el examen aquellas palabras claves que me dicen sobre esa situación, sobre lo que hace la profesora Alberta. Y eso ya me lleva pues a contestar la pregunta correctamente. Orientaciones para desarrollar o para el desarrollo de las competencias. ¿Cuáles son estas orientaciones? Fíjense ustedes. El profesor, ¿ya? Y eso, acuérdense cuando nos pregunten, ¿no? En el examen sobre estrategias, qué actividad sugiere el profesor, qué debe hacer. Acá está, les voy a presentar. Primero, si queremos desarrollar competencias, debemos partir de situaciones significativas. ¿Ok? Fíjense, importante, partir de situaciones significativas. Voy a explicar uno por uno luego, no se preocupe. 2, generar el interés y disposición, ¿no? Como una condición para el aprendizaje. La motivación es importante, ¿no? En el desarrollo de los aprendizajes, porque si no hay motivación, no hay interés, no atiende el estudiante. Por más que nosotros hayamos preparado lo más bonito posible nuestra diapositiva, nuestra clase, el estudiante no atiende porque simplemente no está motivado. Entonces es importante generar interés. Otro, aprender haciendo. Esto es otra orientación. Es decir,
no es que yo le voy a dar al estudiante la teoría y que él aprenda, no, lo debo hacer que interactúe con el contexto, con el material que yo he llevado, con lo que yo le estoy presentando. Entonces, que aprenda haciendo, es decir, actividades activas. Lo otro, partir de los saberes previos, importantísimo esto. Construir el nuevo conocimiento. ¿Qué más tenemos? Tenemos acá orientaciones, también tenemos aquí 6. Tenemos que desterrar ya la idea de que el estudiante, si se equivocó, no sabe, ¿no? Desterrar eso, sino más bien aprovechar ese error, esa respuesta equivocada, porque nos permite saber en qué nivel de aprendizaje el estudiante se encuentra. Y a partir de esto, construir pues estrategias para ayudarlo a entender. Otro, generar conflicto cognitivo. Hay que problematizar al estudiante, hay que desequilibrarlos cognitivamente para que él busque o se motive para aprender. ¿Okay? Lo otro, mediar el progreso. Es decir, no se trata de chicos tienen 20 minutos para desarrollar su práctica y, y el profesor se espera ahí 20 minutos descansando, mirando su celular. Claro que eso no sucede en las escuelas donde ustedes trabajan, eso sucedía antes, ¿no? Pero sí, pues había profesores que llegaban y dejaban, no había preparado la clase y dejaban un trabajo que se le ocurría en un momento y ellos tenían tiempo para hacer otras cosas, para hacer que pase el tiempo. Entonces, eso no sucede ahora, ¿no? Hay que mediar el aprendizaje. Vamos a explicar luego. Promover el trabajo cooperativo y, por último, promover el pensamiento complejo. Estas orientaciones pedagógicas nos permiten desarrollar competencias. Vamos con una de ellas. Partir de situaciones significativas. Es una primera, ¿no? ¿Y qué es una situación significativa? Puede considerarse como un reto, un desafío. Consiste en plantear un contexto al estudiante, ¿no? Un contexto de repente problemático, puede ser un problema, puede ser algo inventado también, o puede ser una oportunidad. Por ejemplo, y le puedo plantear un problema y le digo, a ver, ¿qué haríamos en este momento, en este aspecto? O le puedo decir, chicos, esta semana tenemos nosotros nuestra feria patronal y en ella vamos a apreciar cómo la gente presenta sus comidas típicas, sus diferentes platos. Aprovecho esa situación y le digo, bueno, vamos a preguntarle a ver cuáles son las recetas de cada uno de los cocineros o cocineras. Entonces trabajo en mi aula, trabajo el texto instructivo. Podría ser, ¿no? O puedo trabajar la entrevista para que ellos vayan a entrevistar a la... Entonces, generar situaciones significativas que reten, que desafíen al estudiante, ¿no? Y bueno, hay experiencias que pueden ser reales, como les dije, o puede también ser simular. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si hoy día, si por un minuto desaparece el oxígeno de nuestro planeta? ¿Qué creen que pasaría? Entonces los estudiantes comienzan a preguntarse, ¿no? A interrogarse ellos mismos. Comienza, pues, ¿no? A las hipótesis. Y hay cargos que esas hipótesis que puedan plantear. Entonces implica diseñar, seleccionar esa situación significativa. Y la fuente, ¿de dónde sacamos, dónde creamos? De esas prácticas sociales, de la realidad. Hay que procurar sacar situaciones de la realidad de los chicos, porque eso se hace más significativo para ellos, ¿no? Porque sienten de que es algo de ellos. A un niño de la sierra no le voy a hablar poner un ejemplo del mar, porque para ellos no conocen el mar de repente, o no les es muy familiar ese tema, podría ser otros temas, ¿no? Entonces, importante. Partir de situaciones significativas. Vamos con un ejemplo. A ver, vamos con un caso. Un caso. Dice, un grupo de docentes dialogan sobre lo que conocen sobre la situación significativa. Están conversando. Juan dice, las situaciones son significativas si interesan a los estudiantes. Rosa dice, solamente son problemas del contexto real que requieren una solución. María Elena menciona, plantean retos que los estudiantes deben enfrentar y o alcanzar. Pregunta, ¿cuál de las afirmaciones de los docentes presentan un enfoque limitado de la situación significativa?
un enfoque limitado. O sea, limitado no significa que no tenga que ver con la situación significativa. Sí tienen que ver, pero es muy reducido, muy corto la definición. ¿Quién de los tres maestros presenta una definición más limitada, un enfoque más limitado de la situación significativa? ¿Será Juan? ¿Será Rosa? ¿Será María Elena? A ver, ¿qué me dicen, maestra? Rosa. Ya nos dice la Rosa. Efectivamente, la maestra Rosa es la que presenta pues una definición, un enfoque más limitado de lo que es una situación significativa, ¿no? Ya que dice que solamente son problemas de contexto real. Y de acuerdo a lo que les he mostrado, no es así. Pueden ser también, ¿qué cosa? Inventados, ¿verdad? Pueden ser ficticios, creados. Entonces, eso tiene que ver con... Entonces, los profesores tenemos que generar situaciones significativas si queremos lograr competencias. Otra orientación pedagógica nos dice que debemos generar el interés y la disposición, ¿no? Para el aprendizaje. ¿Cómo podemos lograr? ¿Qué hace un profesor, ¿no? Que desarrolla competencias. Primero, decirle, chicos, hoy día vamos a aprender a cómo elaborar una receta para... ¿Qué estoy haciendo? Estoy declarando el propósito. Es parte de... El estudiante tiene que saber qué va a aprender y para qué le va a servir. Lo más importante, ¿no? Que también, para que generar ese interés, tiene que ser algo que a ellos también les interesa. Por lo tanto, tiene que haber sido recogido de repente en una entrevista, ¿no? En una primera clase, qué le gustaría aprender. Entonces lo planifica el profesor, ¿no? El estudiante también, para que aprenda y tenga interés, tiene que conocer cómo va a ser evaluado, cómo, cuándo y por qué. Importante esto. Que lo que se programe tiene que tener sentido para el estudiante, que lo entienda, que le sea útil, que le sea de su interés, ¿no? Y que lo motive, pues. Estas situaciones significativas, ¿no? Generar situaciones significativas, pero que generen interés. Vamos a ver el siguiente caso, maestros. Vamos al siguiente caso. A ver, vamos a leer el caso de esos grupos de docentes de comunicación. Un grupo de docentes de comunicación busca ayudar a los estudiantes a elaborar propuestas para promover en la institución educativa el interés por la lectura de textos literarios. A continuación se presentan las propuestas de tres docentes. ¿Qué es lo que quieren lograr? ¿Qué es lo que buscan los profesores de comunicación, maestros? A ver, si entendemos. ¿Qué es lo que quieren? Promover el interés por la lectura. Correcto, es clave esto. ¿Ya? Clave esto. Gracias, maestra. Lo que quieren es promover el interés por la lectura de textos literarios. Entonces voy a buscar la propuesta de los tres docentes y la pregunta que luego me van a decir seguramente es, ¿no? ¿Qué docente ha elaborado una propuesta más adecuada para promover el interés? Se me van a preguntar por la propuesta más adecuada. Ya debo ir mirando. Entonces, ahora voy a leerla. Ariel, lo que propone, dice, yo recomiendo que les entreguemos a los estudiantes pasajes representativos de varias novelas para que elaboren resúmenes. Luego les pedimos que publiquen sus resúmenes en el periódico mural de la institución educativa. Bárbara dice, propongo que los estudiantes seleccionen algunos libros. Luego les pedimos que realicen grabaciones en audio con la información ubicada en las contratapas de dichos libros para reproducirlas por los parlantes de la institución educativa, ¿no? En los recreos. Carla luego dice, sugiero que los estudiantes elijan los poemas que más les gustan para hacer murales en la fachada de la institución educativa. Luego les pedimos que al lado de esos poemas destinen un espacio para que la comunidad educativa los comente. La propuesta que queremos es aquella que promueva el interés por la lectura de textos literarios. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cuál propuesta es la que es la más adecuada? ¿La de Ariel? ¿La de Bárbara? ¿O la de Carla? La de Bárbara. Ya, nos dice la de Bárbara, la maestra. A ver, ya tenemos una respuesta. Carla. Tenemos también la respuesta como Carla, puede ser, ¿ya? Entonces, la respuesta correcta aquí, vamos a dar la respuesta correcta. La respuesta es la alternativa C, Carla, ¿no? La maestra Carla. ¿Por qué no la B? La profesora Bárbara, en cierta manera, dice,
dice, propongo que los estudiantes seleccionen algunos libros. Ya, hasta ahí estamos bien, ¿no? Que ellos elijan los libros, ya, estamos bien. Luego dice, luego les pedimos que realicen grabaciones en audio con la información ubicada en las contratapas de dichos libros. Ah, ahí lo está limitando. Para reproducirlo por los parlantes de los recreos. En esa segunda parte ya lo está limitando el estudiante. Y vamos a ver luego que uno de los principios de la educación peruana es la creatividad y la innovación. Recuerden en la clase 1. Tenemos que dejarlo en libertad al estudiante. Y Carla dice, sugiero que los estudiantes elijan, ¿no? Elijan los poemas, hasta ahí estamos bien, que más les guste para hacer murales en la fachada. Luego, ¿no? Luego le pedimos que al lado de esos poemas destinen un espacio para que la comunidad los comente. Correcto, fíjense, ¿no? Eso está bien. En todo momento hay libertad, ¿no? Muy bien, estamos ahí entonces. ¿De acuerdo? Vamos con la siguiente orientación. ¿Ah? Aprender haciendo. Ojo acá. Tenemos que enseñar al estudiante o propiciar que el estudiante sea un agente activo, no pasivo. Por lo tanto, debemos generar, ¿no? Debemos generar que aprenda haciendo. ¿Cómo haciendo? De repente una visita a un museo, que manipule los objetos, etcétera, etcétera. Vamos a ver aquí. O sea, que sea un elemento activo. Vamos a ver el siguiente caso. Un docente se encuentra desarrollando. A ver, vamos a ver el caso siguiente. Ahí está, ya apareció. Dice, un docente se encuentra desarrollando capacidades en torno al campo temático de las ecorregiones. ¿Qué está hablando? Es el campo temático, es el contenido, la parte cognitiva. Luego dice, si el docente desea poner en práctica la orientación del aprender haciendo, ya está trabajando las ecorregiones y quiere poner en práctica el aprender haciendo. ¿Cuál de las siguientes actividades tiene, ojo, menor relevancia? Si dice menor relevancia, las demás sí también se relacionan, pero me están pidiendo la que tiene menor relevancia. Alternativa A. Realizar una investigación sobre las expresiones que podemos encontrar en nuestro departamento. Fíjense. B. Plantear un problema que afecta a una ecorregión y que los estudiantes planteen alternativas de solución. C. La exposición del docente con una exposición del docente con diapositivas sobre las características, flora, fauna de cada ecorregión que incluyan imágenes alusivas. Muy bien. ¿Cuál de ellas es? Me están dando la respuesta. Correcto, maestra Carla, gracias por su respuesta. Maestra Elizabeth, maestra Yanet. Efectivamente, la respuesta correcta y la menos apropiada y relevante es que el profesor le diga lo que, ¿no? Y la información, ya. Aquí, definitivamente que eso es lo que no debe hacerse, ¿no? Que el profesor debe propiciar que el estudiante investigue, que actúe, que interactúe, que busque. Y esta es la menos indicada. Perfecto. Vamos con la siguiente. Vamos avanzando, ¿no? Partir de saberes previos. Es importante. Y bueno, ya hablamos de esto mucho con Auswell, ¿no? Esto origina pues que debemos recuperar esos saberes con los que cuenta el estudiante, ya, que lleva consigo. Esas creencias, esas habilidades, esas emociones, ¿no? Esos sentimientos que para ellos yo les puedo plantear un tema y dejarlos que ellos comenten su sentir sobre tal o cual cosa, ¿no? Sus conocimientos, sus percepciones. Y lo podemos ayudar a hacer como a partir de algunas preguntas. O puedo decir, también dejar una tarea, ¿no? Entonces, pero que requiera estos conocimientos previos, saberes previos. Vamos con algún caso. La docente y los niños del aula de 5 años, esto ya corresponde al nivel inicial, ¿no? Recorren la ribera de un río cercano a la institución educativa. Durante el recorrido observan que el río se encuentra lleno de basura. Se han ido, ¿no? Están visitando un río, fíjense, ¿no? Y observan que está lleno de basura. De regreso al aula, dialogan sobre lo observado y acuerdan realizar el proyecto, y así se titula el proyecto, ¿qué le hace la basura al río? Así se llama el proyecto. Para investigar qué ocurre con los ríos cuando las personas arrojan basuras en estos.
En ese contexto se produce el siguiente diálogo, dice. La docente dice, niños, ¿cómo estaba el río que observamos? Juana, una niña, dice, con mucha basura y el agua olía feo, ¿no? Marixa le contesta, muchos niños, había muchos mosquitos. La profesora contesta, ¿y qué hacen los mosquitos? Nos pican, dice Marixa. Juana también dice, y nos enfermamos. A mi hermana le dio mucha fiebre cuando le picó un mosquito, comenta, ¿no? La docente dice, así es, por la picadura de los mosquitos podemos enfermarnos. ¿Y qué otras cosas pueden pasar cuando hay basura en el río? ¿Qué ocurre cuando llueve, por ejemplo? Marixa dice, el río crece y sale el agua y la basura también y se mete a las casas. En esta situación, ¿qué acción se está realizando principalmente? Está realizando principalmente la docente. Alternativa A, recoger saberes previos. Alternativa B, brindar retroalimentación. O C, promover el conflicto cognitivo. Es lo que está haciendo principalmente la maestra. La respuesta correcta ahí es la alternativa A. Está recogiendo básicamente los saberes previos. ¿Por qué? Porque en la conversación la profesora lo que está haciendo es preguntarles. Sí, pero miren ustedes, ¿por qué no es el conflicto cognitivo? ¿Saben por qué? ¿Alguien sabe por qué no es promover el conflicto cognitivo? ¿Saben por qué? Porque el conflicto cognitivo es cuando el profesor genera una situación donde el estudiante no tiene la respuesta, ya. No tiene la respuesta, no tiene cómo responder. Y las preguntas que está haciendo la maestra, esas preguntas son sencillas, que los estudiantes sí saben la respuesta de sus experiencias, saben de lo que conocen, sí saben. Entonces no podría ser conflicto cognitivo, porque el conflicto cognitivo básicamente esto es cuando la maestra ha desequilibrado cognitivamente a los estudiantes y ellos ya no tienen la respuesta, entonces ya los invita a seguir aprendiendo. Entonces, por eso es que no es la alternativa, no es la alternativa C, es la alternativa A en todo caso. Correcto. Muy bien, seguimos. 5. Debemos construir el nuevo conocimiento. Es decir, que tenemos que propiciar en los estudiantes, ¿no?, que aprendan a analizar, a indagar, ¿no?, y a producir. O sea, indagar, producir, analizar para construir. Es decir, deben manejar todos esos conceptos, esas capacidades para poder aprender. Bueno, en esa parte dice, durante la búsqueda de información, en este caso, fíjense, durante la búsqueda de información, un grupo de estudiantes le ha mostrado al docente una de las páginas web que utilizarán como base para elaborar su escrito. A continuación, se presenta dicha página. Fíjense ustedes ahí. Si ustedes observan ahí, dice Opiniones Digitales, es una página de internet, ¿no? Eso es lo que han ubicado los estudiantes. Ok. Luego sigue el caso. Y dice, el docente busca ayudar a este grupo de estudiantes en la selección de fuentes de información confiables para la escritura de sus textos. Pregunta, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para lograr su propósito? ¿No? Entonces me están preguntando, bueno, aquí lo que está tratándose es que el profesor quiere ayudar a que los estudiantes seleccionen mejor su información, ¿no? Seleccione mejor esa información, la fuente de información. Entonces, le sugiere pues algunas acciones pedagógicas. Entonces, aquí vamos a analizar cuál de ellas es la mejor, ¿no? Alternativa A dice, pedirles que averigüen sobre otras publicaciones que tienen la autora presentada en la página web. Luego preguntarle si dicha autora pertenece a alguna institución académica y si es especialista en el tema sobre el cual se desea escribir. B. Pedirles que indiquen las razones de por qué eligieron esta página web. Luego,
explicar que si bien se relaciona con el tema que abordarán en sus textos, dicha página no es confiable debido a la poca cantidad de información que ofrece. Alternativa C. Pedirles que mencionen si tomaron en cuenta la fecha de creación de la página que han seleccionado para escribir sus textos. Luego solicitarles que investiguen si dicha página ha sido compartida masivamente a través de las redes sociales, ¿no? Ahí tenemos esas respuestas, o esas propuestas, o esas alternativas. ¿Cuál de estas acciones, según ustedes, creen que podría ayudar a los estudiantes para que busquen o seleccionen mejor la fuente de información? Muy bien, vamos con la respuesta en todo caso. Y verdaderamente la respuesta correcta es la alternativa A. Muy bien, maestra Yané, muy bien, maestra Cintia, maestra Elizabeth. Correcta, esa es la respuesta correcta. Seguimos rápidamente con esto, porque fíjense ustedes, hay bastante información que hay que ir poniendo en práctica. Vamos viendo la teoría y vamos a la práctica, ¿no? El material está quedando ahí para luego compartir también algunas respuestas. Aprender del error constructivo. El error, la equivocación, hay que verla como una oportunidad para saber, primero, el nivel de aprendizaje o el nivel de conocimiento del estudiante sobre algún tema, ¿no? O alguna capacidad, ¿no? Que no la tiene desarrollada. Le digo, a ver, hagan un trazo, ¿no? Hagan un círculo, los niños de inicial, y el niño inicial hace un círculo que parece un triángulo. Eso no es un error, perdón, eso no es algo condenable. Ahí estamos viendo de que le falta desarrollar esas destrezas, ¿verdad? Entonces nos permite, pues, tomar decisiones en ese sentido. Entonces, y esto, este proceso debe ser mediante un diálogo, análisis y revisión de las respuestas, ¿no? Igual cuando hablamos de la retroalimentación, que me envían un trabajo que no está correctamente, eso yo no le voy a poner un 5. Dentro de la evaluación formativa no vale ese 5, más bien tengo que hacer la retroalimentación y ayudarlo al estudiante. Pero bien, tenemos un caso ahí. Una docente se encuentra trabajando con sus estudiantes las diferentes formas de generación y aprovechamiento de energía, ante lo cual Manuel manifiesta, dice un estudiante: entonces, si hacemos que todo sea eléctrico, ya no habrá emisiones de gases contaminantes y solucionaremos el problema de la contaminación ambiental. ¿Cuál de las siguientes estrategias debería adoptar la docente frente a la intervención de Manuel para proporcionarle la ayuda pedagógica que permita evaluar su afirmación? ¿No? Queremos ayudarlo a Manuel que él evalúe lo que ha dicho, ¿no? Porque él dice, si hacemos que todo sea eléctrico, ya no habrá emisiones de gases contaminantes y solucionaremos el problema de la contaminación ambiental. Entonces vamos a ayudar a Manuel, al profesor primero, que ayude a Manuel a evaluar lo que ha dicho, ¿verdad? ¿Y qué podemos decirle a Manuel? Alternativa A nos dice, explicarle con ejemplos claros por qué está equivocado para que los demás estudiantes no incurran en el mismo error. Alternativa B, explicarle al final de la clase y de manera individual en qué consiste su error para que no pierda la motivación ¿no? de seguir participando. C, pedirle que además de los efectos, piense también en cómo se obtiene este tipo de energía y si eso podría cuestionar o no su afirmación. Y D, pedirle que busque información adicional en otras fuentes sobre los efectos ambientales de la generación de energía eléctrica para comprobar si su afirmación es correcta. Muy bien. Entonces, ¿cuál de las alternativas, qué estrategia podría adoptar el maestro o la maestra, ¿no? La docente, para ayudarle a Manuel a que pueda evaluar su afirmación que había dicho anteriormente? Muy bien, profesora Nadia nos está indicando la alternativa C. Efectivamente, tal como se mencionó en la alternativa correcta. Tenemos que el estudiante, si comete un error, cuando hagamos la retroalimentación, que ya lo vamos a ver luego, tenemos que generar la reflexión en él. No le podemos decir, equivocaste en eso, no.
tenemos que nosotros promover que el estudiante reflexione sobre lo que hizo, ¿no? Para que él mismo descubra en qué, ¿no? En qué cosa está bien, en qué cosa habría que se equivocó o habría que modificar. Y la alternativa correcta ahí es la C. Efectivamente, gracias por las respuestas. Así es, profesora Nadia. Estoy seguro que todos ustedes también han pensado en esa alternativa. Otro, para desarrollar competencias tenemos que generar el conflicto cognitivo. Es decir, tenemos que hacer el desequilibrio cognitivo al estudiante. No basta que con los conocimientos previos con los que ha llegado al aula. El profesor los toma, los escucha, pero luego aprovecha esos saberes previos para desequilibrarlo, plantearle una situación, un reto que ellos no van a saber cómo responder. Y entonces van a sentir la necesidad de aprender. Y ahí es donde el profesor ingresa en la información nueva, ¿no? El aprendizaje nuevo. Entonces, tenemos que plantear ese reto cognitivo, ¿no? Que puede ser mediante una idea, una información, un comportamiento, en fin. Veamos un ejemplo acá. Y vamos a ver el caso del docente Fran. El docente Fran tiene planificado una sesión de aprendizaje titulada Opinamos sobre la importancia de la revolución industrial. Cuando inició la sesión de aprendizaje, el docente preguntó a sus estudiantes sobre qué aparatos tecnológicos son los que más utilizan en la actualidad. Ellos respondieron que el celular, el smartphone, la laptop, tablet, computadora. Además, comentaban sobre la utilidad de los mismos y sobre otros adelantos como naves espaciales, robots, autos, etc. Se propició un diálogo en el que se hacían preguntas y repreguntas, pero en el momento oportuno, fíjense ustedes, ¿no? Porque hasta acá ha recogido saberes previos, pero en el momento oportuno, el docente preguntó a sus estudiantes, ¿y cuándo se inició todo este gran desarrollo tecnológico? Entonces los estudiantes ya no van a saber, ¿no? Ellos conocen el celular, tablet, laptop, todo, videojuegos, pero si le preguntan, ¿y cuándo se inició el inicio de ese desarrollo tecnológico? Seguro que los chicos no van a saber responder. Y ahí, pues, ¿no? De la situación descrita, ¿cuál fue la estrategia específica para generar el conflicto cognitivo de los estudiantes? Alternativa A, preguntarles cuáles son los adelantos tecnológicos que más utilizan. B, las preguntas y repreguntas que se hacían durante el diálogo en el que participaron los estudiantes. O preguntarles, ¿y cuándo se inició todo este gran desarrollo tecnológico? Alternativas, maestras. ¿Cuál es la respuesta correcta a este caso? Muy bien, maestra Carla nos dice la alternativa C, la profesora Janet también nos dice la alternativa C, ¿no? Efectivamente, la respuesta correcta es la alternativa C, porque en la alternativa A dice la pregunta, ¿cuáles son los adelantos tecnológicos? Ellos saben, los chicos conocen, van a decir, conocen bastante, y cómo se usa la tablet o el videojuego, nos gana en ese sentido. O sea, lo que estoy haciendo ahí, lo que hizo el profesor es recoger los saberes previos, porque eso ya traen consigo los chicos. Pero cuando les planteó la pregunta, ¿y cuándo se inició el desarrollo tecnológico? Ahí sí, seguramente todos quedaron callados. Y ahí es donde tenemos que decir, es ahí donde se produjo el conflicto cognitivo. Perfecto. Seguimos, mediar los procesos de los estudiantes. Entonces, eso es lo que tenemos que decir. No basta decir, hagan un resumen. Tengo que monitorear y acompañar que ellos elaboren un resumen, enseñarles cómo hacer ese resumen, ¿no? Un mapa conceptual, a veces decimos, a ver, en la página tal, página 51, 52, 53, ahí tienen la información, elaboren un mapa conceptual. Y no nos percatamos o no acompañamos en la construcción de ese mapa mental, un mapa conceptual. Tenemos que darles las herramientas para que ellos desarrollen. No es que están en secundaria y se supone que ya saben, se supone. Entonces comenzamos a echarle la culpa al profesor de primaria. Y el profesor de primaria dirá, no, el profesor de inicial. Y la profesora inicial dirá, no, en su casa no la ayudan. Entonces aquí todos echan la culpa, ¿verdad? Entonces, no. El docente es quien tiene que mediar los procesos de los estudiantes para que el estudiante logre llegar desde la zona de desarrollo real a la zona de desarrollo potencial. Muy bien, y veamos un ejemplo más.
Durante la clase de matemática se está realizando un monitoreo. Al concluir la clase, el director felicitó al docente monitoreado por haber hecho un gran trabajo como mediador. ¿Cuál de las siguientes alternativas nos presenta una situación en la que el docente cumple con su rol de mediador en el progreso de los aprendizajes? Alternativa A nos dice, el docente desarrolla la parte teórica y luego los estudiantes se organizan en equipos de trabajo para socializar en la parte práctica. Alternativa B, el docente amplía la explicación elaborando diversos organizadores visuales en la pizarra y los estudiantes luego toman nota. C, el docente formula preguntas a los estudiantes, los guía y ayuda a que ellos mismos identifiquen sus propios errores y logren superarlos. Muy bien. ¿Cuál de estas alternativas nos muestra a un docente mediador? ¿No? Bien, la profesora Carla nos dice la alternativa C. Ya, a ver, muy bien, sigo leyendo. A ver, veamos, fíjense. La respuesta correcta es la alternativa C. Recuerden, el docente mediador es aquel que propicia, promueve, genera situaciones en que el estudiante aprenda. ¿Ya? Y la alternativa C dice, el docente formula preguntas a los estudiantes, ya, promueve a través de preguntas, ¿no? Los guía, está el acompañamiento, y ayuda a que ellos mismos, identifiquen sus errores y logren superarlos. ¿Por qué no fue la A? Vamos a analizarla. El docente desarrolla la parte teórica y luego los estudiantes se organizan en equipos de trabajo para socializar en la parte práctica. Ajá. ¿Por qué no es la alternativa A? ¿Por qué no es la alternativa A? Miren, en la parte teórica estaríamos yendo como la parte del conductismo de antes, ¿no? El profesor explica, pero la parte teórica es una sola parte de la competencia, maestro. Es solamente la parte cognitiva. ¿Y dónde está lo procedimental y dónde está lo actitudinal? Porque luego el profesor los dice y luego los estudiantes se organizan en equipos de trabajo. Ellos, ¿y dónde está el profesor? No se aprecia, claro. Si hubiera dicho, y luego el profesor los acompaña en los trabajos en equipo, sí. Pero la alternativa C sí tiene ese detalle, los guía y ayuda a que ellos mismos, ¿se dan cuenta? Por eso es que no es la alternativa A. Ese era el distractor. Esa era la respuesta. Pregunta 9. Promover el trabajo cooperativo. Ese es un fundamento también mucho del aprendizaje por competencias, desarrollo por competencias, ¿no? Que exige, pues, acá movilizar en trabajo interactivo, ¿no? Movilizar conocimientos, habilidades, competencias, ¿no? Y por último, el promover el pensamiento complejo, ¿no? Ya saben que se desarrollan de lo más simple a lo más complejo, las capacidades. Y hablo de capacidades, no de conocimiento, solamente de contenido. Entonces, ¿por qué ayuda mucho a desarrollar ese pensamiento complejo? Porque abre, ¿no? La visión del mundo, ¿no? Permite la integración de diversas áreas y unidades, ¿no? Permite trabajar en proyectos, abordar un problema, resolver problemas, fíjense, estudio de casos. Estas son algunas formas de trabajar el pensamiento complejo. Vamos con un ejemplo, ¿ya? Fíjense. Miren, por eso le mencionaba, hay bastante información que hay que desarrollarlo. Es importante que ir precisando, ¿no? Por eso le decía, el material nos acompaña para ir aplicando, revisando lo que tenemos ahí, ¿no? Dice, un equipo de docentes dialoga sobre la importancia de promover el desarrollo de un pensamiento complejo. Cada uno de ellos brinda las siguientes ideas. O sea, están hablando sobre cómo promover el pensamiento complejo. Esa es la idea clave. Entonces, aparece el profesor Horacio y dice, requiere ir más allá de la enseñanza de las disciplinas. De ello que los proyectos integrados o interdisciplinarios serían una herramienta clave para estimular el pensamiento complejo. El profesor Jorge dice que los estudiantes alcancen el pensamiento complejo
les permitirá resolver problemas complejos en un área curricular, independientemente de lo que se haga en las otras áreas. Eso es lo que dice. La profesora María, por su parte, dice, actualmente las distintas disciplinas colaboran entre sí y complementan sus enfoques para poder comprender más cabalmente los problemas y desafíos de la realidad en sus múltiples dimensiones. Esto debe tomarse en cuenta al momento de promover el pensamiento complejo. La pregunta es, ¿cuál de los profesores tiene un planteamiento limitado? Ojo acá, no el mejor planteamiento, no. Pensamiento limitado del pensamiento complejo. Ajá, nos pregunta por aquel maestro o maestra que tiene un pensamiento más limitado. Entonces, habríamos que ver cuál de ellos casi no tiene mucha razón, ¿no? Y la respuesta correcta, efectivamente, muy bien, maestra Nadia, que es el maestro Jorge. Claro, porque el pensamiento complejo no es que solamente sea, yo miro mi área y lo demás no me interesa. No, es integrado, el currículo es integrado, ¿no? Eso es importante que ustedes conozcan también eso. Agradecer su participación y su paciencia por todo este tiempo que hemos tenido acá. En realidad, la Escuela de Capacitaciones de Educación, más allá, ¿no? Más allá de los tiempos, más allá de otras cosas, nos interesa el aprendizaje. Y damos todo de nosotros para poder apoyarnos y aprender todos juntos, ¿no? Porque es importante el estar interactuando.